Hola, bienvenidos a Través de la Biblia. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas en casa durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida cuando les está enseñando. Es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas noches, es bueno tenerlos de regreso en televisión. Confío en que estén tomando sus Biblias y hagan lo que hacemos en nuestra clase. Tomen un lápiz y papel y escriban algunas de estas cosas y luego regresen y estúdienlas y conviértanse en estudiantes de la Biblia. Vea, esta es la razón por la que creo que el cristianismo está en problemas esta noche. Es porque la gente no estudia. No confíes en la palabra de nadie, ni en la mía, ni en la de nadie más, porque verás, yo no voy a ser cristiano. Los humanos son humanos y tenemos que volver y ver lo que dice el libro. Estábamos hablando durante nuestro descanso. ¿Sabes? Las denominaciones son todas iguales. Todas construyen un muro alrededor de su gente. Y si tienen la mala suerte de estar en una denominación donde no escuchan estas verdades, ¿dónde están? No tienen suerte. Y así, este ha sido mi ministerio, creo, durante más de 20 años. Recibo personas de todas las denominaciones que puedas imaginar y simplemente lo llamo derribando algunos muros y haciendo que las personas vean más allá de lo que dice una denominación, sino que puedan discernir por sí mismas a partir de la palabra, como el Espíritu Santo nos da sabiduría. Está bien, continuemos entonces en esta era de gracia, tal vez al menos por unos momentos, y luego vamos a ver cómo terminará la era de gracia, qué va a pasar y lo que seguirá, porque como mencioné hace un par de semanas, varios en sus cartas han pedido que al menos tomemos un poco de tiempo para señalar los eventos del fin de los tiempos antes de volver a Génesis, así que vamos a intentar hacer eso, lo que nuevamente me recuerda cuánto apreciamos sus cartas. Le dije a alguien que las leo todas 2 o 3 veces y así no terminarán en ningún otro lugar que en nuestro propio archivo y las disfrutamos. Está bien, Romanos capítulo 3, suficiente dicho, Versículo 25. Ahora continuemos donde lo dejamos. A quien Dios ha establecido como propiciación. Ahora, esa es una palabra larga y complicada que confunde a muchas personas. Y la mejor manera en que puedo definir propiciación es que todo lo que se representaba en ese tabernáculo, ahora no hemos llegado aquí a Éxodo, llegaremos si Dios quiere, pero todo lo que se representaba en esa experiencia del tabernáculo, todo el material que se utilizó para su construcción, todos los muebles, el arca de la alianza, el candelabro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, la fuente de bronce, el altar de bronce, cada uno de esos muebles es una representación de Cristo en su obra de redención. Y así, eso es realmente lo que es la propiciación. Es simplemente esa obra completa que Cristo logró por su muerte, sepultura y resurrección. Muy bien, continuando, versículo 25, a quien Dios ha establecido como propiciación, como a través de la fe, a través de nuestra creencia y confianza en su sangre para declarar su justicia, no la nuestra, sino la suya, para la remisión de los pecados que han pasado por la tolerancia de Dios. Y luego el versículo 26, vaya, qué versículo tan cargado para declarar, digo en este momento, su justicia, la de Cristo, para que Él, el Señor Jesús, ¿qué podría ser Jesús? Vea, Dios nunca puede ser otra cosa que justo. Mucha gente piensa, bueno, alguien que nunca ha oído y va a un destino eterno, ¿quieres decirme que Dios puede hacer eso con justicia? Absolutamente. ¿Sabes por qué? Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, ahora la gracia de Dios que trae salvación ha en tiempo pasado aparecido a cuantos, a todos los hombres. Sí, todos han tenido una oportunidad, aunque nos gusta pensar que tal vez no la han tenido, pero de alguna manera Dios puede considerar que es absolutamente justo en todo lo que hace. Pero este es el otro lado de la moneda. Él
va a ser justo, justificando a qué persona. Ese pecador que cree en Jesús. Ahora ves, estoy tratando de señalar estos versículos. ¿Cómo llegamos a este punto de salvación creyendo? ¿Y cuál es la otra palabra para creer? Fe más, ¿cuánto? Nada. ¿Ves? Fe más, nada. Eso es para la salvación. No estoy hablando ahora de la vida cristiana o de las obras cristianas. Estoy hablando de la salvación. Es fe más nada. Que Él puede ser el justificador, versículo 26 de nuevo, de aquel que cree en Cristo o en Jesús. Ahora mira el versículo 27. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Dónde está? ¿Cuál es la palabra? Jactancia. ¿Cuántas veces no les he dicho a algunos de ustedes, al menos, si pudiéramos llegar al cielo por obras, qué sería el cielo? El lugar más horrible de la tierra, porque estarías escuchando constantemente a alguien contarte todo lo que hizo para llegar allí. Eso es lo que sería aburrido. Verías a alguien bajando por esa calle dorada y ¿qué harías? Te cruzarías para no tener que escucharlo de nuevo, contarte todo lo que hizo para llegar allí y por lo tanto no puede ser por obras. Tiene que ser totalmente por la obra terminada de la cruz, para que ninguno de nosotros, como Él dijo, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué pasó con eso? Está excluido. ¿Qué lo excluye? La ley de las obras. No, eso lo incluiría, pero la ley de la fe y la gracia, eso no deja espacio para la jactancia. Y ahora el versículo 28, por lo tanto, dado que es sin obras, es sin la ley, por lo tanto concluimos que un hombre es justificado. ¿Cómo? Por fe. Además, no estamos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Ahora el versículo 29. ¿Es Él el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? ¿Y cómo responde? Sí, de los gentiles también. Muy bien. Ahora volvamos a Romanos capítulo 4. Porque estoy enfatizando solo la fe, porque si no en esta media hora ciertamente lo haremos en la siguiente. Vamos a ver por qué no solo somos salvos para luego vivir descuidadamente. Sé que eso conmueve a muchas personas cuando oyen que somos salvos por fe, más nada. Bueno, sí, somos salvos por fe, más nada, pero ¿qué espera Dios de nosotros? Bueno, al igual que el ejemplo de ese esclavo que fue llevado a esa hermosa villa romana, ¿qué sintió automáticamente ese esclavo que debía hacer? Ser el mejor sirviente que sabía ser por lo que ese amo había hecho en su nombre. Muy bien, ahora Romanos capítulo 4, Pablo regresa y usa la analogía de Abraham. Y dice, ¿qué diremos entonces que Abraham, nuestro padre, ha encontrado en cuanto a la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras al hacer algo, entonces también podría, ¿qué? Podría jactarse, eso es lo que significa gloriarse, o podría presumir. Podría detener a todos en la franja dorada y contarles todo lo que hizo para llegar allí. ¿Ves? Pero ¿qué dice la Escritura? Nunca podría hacerlo ante Dios. Dios nunca permitirá que nadie le deba. Y ves, si intentas trabajar por tu salvación, eso es lo que estás haciendo. Estás poniendo a Dios en deuda. Le estás diciendo a Dios, me lo debes. Y nunca pondremos a Dios en nuestra deuda. Entonces, versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Abraham, ¿ves eso? Ahora, por supuesto, la ley no se había dado, pero aún así Abraham no hizo nada más que creer. Y cuando Dios vio la fe del hombre, ¿qué hizo? Lo consideró como justicia, no la de Abraham, sino la justicia imputada de Dios. ¿Ves? Luego el versículo 4 y 5 pasaremos a otra porción. Al que trabaja la recompensa no se considera por gracia, sino por deuda. ¿Ves? Pero el lado opuesto a eso nuevamente. Pero al que no trabaja, pero ¿qué? Creyendo, ahora ves,
todas las cosas que podría poner ahí que no están, pero al que cree en aquel que justifica. ¿Qué tipo de persona? El impío. ¿Cuántas veces no he oído? ¿Cuántas veces mi esposa ha llegado a casa del trabajo y le han dicho, cuando pueda deshacerme de este horrible hábito, cuando pueda deshacerme del alcohol, cuando pueda deshacerme de esto, entonces podré dejar que Dios me salve? Lo has oído, claro, cuando pueda mejorar mi comportamiento, cuando pueda vivirlo, entonces estaré listo para ser salvo. Escucha, no hay un hombre en la tierra que pueda hacer eso. Es imposible. Entonces, ¿dónde tenemos que dejar que Dios nos salve? Justo donde estamos. Y luego, Él se encarga de las cosas que deben ser atendidas. Así que al que no trabaja, sino a la persona que cree en Él, que justifica al impío, ¿y qué dice? Su fe. Ahora de nuevo estábamos hablando en el tiempo de descanso. Incluso los judíos, cuando salieron de Egipto y a lo largo de su historia del Antiguo Testamento, estaban bajo las promesas del pacto de Abraham. No es así. Quiero decir, Dios había prometido que ellos eran su pueblo del pacto. Esa era la cobertura. Pero bajo esa cobertura del pacto, ¿qué se necesitaba para una salvación genuina de ese judío? Una fe personal. Todavía tenía que ser una salvación personal bajo promesas del pacto. Verás, y esto es lo que sorprendió a tantos judíos. Pensaban, bueno, somos de la simiente de Abraham, no tenemos nada de qué preocuparnos. Y no podían comprender. Tenía que ser una fe personal. Ahora, incluso bajo la ley, incluso bajo todas las ramificaciones del sistema del judaísmo, ¿cuál era la premisa básica de su salvación? Fe. ¿Ves? Fe. ¿Qué les impulsó a mantener los sacrificios? Dios les había dicho cómo hacerlo, y cuando lo hacían sobre la base de la fe, eran aceptados. Regresas hasta Caín y Abel. ¿Qué dice Hebreos 11 sobre Abel? Por fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. ¿Por qué fue más excelente? Porque Abel hizo lo que Dios dijo que hiciera. Caín no lo hizo. Y es esa premisa simple a lo largo de las Escrituras. Y así ahora para nosotros tenemos que tener una fe personal. Nuevamente tengo que recordarme a mí mismo y a mis oyentes, antes de que dejáramos Iowa y habíamos estado teniendo muchas clases bíblicas en casa allí, y sucedió que tuvimos nuestra última reunión antes de irnos a Oklahoma, en el hogar de una familia que pertenecía a una de estas denominaciones, que más o menos enseñaba a ese umbrelaísmo, lo llamo, donde mientras hubieran pasado por el ritual prescrito que su iglesia abogaba, estaban bajo el paraguas, y estaba mirando uno de sus libros de texto de la escuela dominical durante el descanso, y el caballero se acercó y dijo, ahora lees, no verás nada interesante. Y yo dije, bueno, no veo nada mal, no veo nada con lo que no esté de acuerdo. Y luego él lo señaló. Bueno, dijo, simplemente enseñamos como si todos, mientras hayan pasado por el ritual prescrito de membresía y así sucesivamente, estuvieran dentro. Pero él dice, no fue hasta que vinimos a tu clase que mi esposa y yo nos dimos cuenta de que tenía que ser una salvación personal, y todavía están caminando con el Señor hoy. Ahora eso es exactamente lo que trato de enfatizar. Puedes estar en las mejores denominaciones y puedes estar bajo su paraguas, pero eso por sí solo no te va a poner en el cuerpo de Cristo. Tiene que ser una fe personal en la obra de la cruz. Ahora entonces vayamos a Efesios, capítulo 1. Y la razón por la que estoy enfatizando tanto la salvación en estos últimos programas es que he encontrado a lo largo de los años que realmente hay muy pocas personas que escuchan y entienden el plan de salvación
Podría estar aquí durante las próximas 24 horas y darles ejemplos de personas que pensaban que estaban salvadas y lo que habían hecho para fomentar ese tipo de pensamiento, y luego se dieron cuenta de repente de que nunca habían entrado en una fe personal en la obra terminada de la cruz. Y les dije a mis clases hace varias semanas, mi ferviente oración diaria es que nadie se sentará bajo mi enseñanza durante un periodo prolongado, y si llegaran a fallecer por un ataque al corazón o algo así y salieran a la eternidad perdidos, eso simplemente me impactaría si pudiera pensar tal cosa. Y todo lo que puedo pedir es que Dios no permita que nadie se siente bajo mi enseñanza sin llegar a un verdadero conocimiento de esta tremenda salvación. Muy bien, Efesios capítulo 1. Bajemos al versículo 13 y nuevamente, solo por cuestión de tiempo, hay versículos tremendos antes de esto. Pero entrando en el versículo 13, él escribe, en quien, es decir, Cristo del versículo 12, en quien también ustedes confiaron. Ahora la palabra confiado está en cursiva, ha sido añadida por los traductores, pero implica fe. Confiar, fe y creer son sinónimos. Así que en quien también confiaron, o en quien pusieron su fe, o en quien creyeron, cuando, después de que oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, las buenas nuevas, y recuerden, eso es muerte, sepultura y resurrección. Así que él dijo, creímos cuando oímos el evangelio y en quien también, es decir, en Cristo también. Después de que ves, no después de que te uniste a la iglesia, no después de que pasaste por el catecismo, no después de que fuiste bautizado, no después de que te convertiste en un comunicante, pero después de que creíste, ves qué simple es. ¿Cómo es que después de que creíste, entonces fuiste qué? Sellado con ese Espíritu Santo de promesa. Ahora aquí viene una nueva doctrina de Pablo sobre el Espíritu Santo. ¿No ves esto enseñado en el Antiguo Testamento? ¿No lo ves enseñado en el ministerio terrenal de Cristo, que un creyente es sellado y habitado por el Espíritu Santo? Esa es toda la doctrina de Pablo, ¿ves? Y por eso siempre tenemos que venir aquí para nuestros fundamentos. Y luego podemos salir y entender el resto de las Escrituras. ¿Está bien? Después de eso, creíste que fuiste sellado con ese Espíritu Santo de promesa. Ahora estás en Efesios. Simplemente ve al capítulo 2, versículo 1. Siempre estoy enfatizando, ¿a qué clase de personas escribe Pablo? Al creyente, y así al creyente, él dice, y a vosotros, él ha. En pasado, él ha vivificado, hecho vivos. A vosotros os ha hecho vivos, que erais en pasado, que muertos, espiritualmente muertos. ¿Recuerdas lo que te dije? Nacemos como hijos de Adán. Estamos espiritualmente muertos y tenemos que ser regenerados. En una de mis clases, la otra noche, utilicé por primera vez la ilustración de qué significa tener nuestro espíritu muerto. Bueno, me gusta usar la analogía, tan simple como pueda ser y tal vez ridícula para algunos, pero tenía sentido para mí, así que la compartí. Tomas la batería de tu coche. Si dejaste las luces encendidas cuando entraste, cuando vuelvas a casa después de un tiempo, ¿qué le ha pasado a tu batería? Está muerta. ¿De qué utilidad es? Ninguna. Y esa batería está muerta hasta que ¿qué haces con ella? La cargas desde una fuente externa. La regeneras. Muy bien, así estamos como hijos de Adán. Esa parte espiritual de nosotros está muerta por virtud del pecado, pero no se ha ido, no está aniquilada. ¿Pero qué necesita? Necesita regeneración. Ve, y ese es el trabajo del Espíritu y la salvación. Y la Biblia usa la palabra, somos regenerados. Y se nos da vida a quienes estábamos muertos. Ahora, cuando cargas esa batería, ¿qué es ahora? Es útil. Ve, puede realizar su tarea. Entonces, el versículo 2. ¿En qué? En tiempos
pasados, B, antes de ser salvos, y todos estamos en esta categoría. Incluso si has vivido en un hogar protegido, aún así todos estamos potencialmente en ese tipo de ambiente y actitud, un estilo de vida de acuerdo con el curso de este mundo, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El viejo diablo, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos tuvimos, todos nosotros. Pablo lo tuvo, tú lo tuviste, yo lo tuve. Tuvimos nuestra manera de vivir en tiempos pasados, en los deseos de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza. ¿Qué significa eso? Esa vieja naturaleza de Adán, ¿ves? Recuerda la antigua canción popular, aquellos de nosotros que somos mayores, hace mucho, haciendo aquello que viene naturalmente. ¿Por qué viene naturalmente? Es simplemente parte de esa vieja naturaleza, y así es exactamente como Pablo está usando la palabra aquí, que estábamos cumpliendo con esa naturaleza con la que nacimos como hijos de ira, como otros. Y luego en el versículo 4, ¿cuál es la primera palabra? Pero el lado opuesto, el lado opuesto de eso es que Dios, no tú, no yo, sino Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en pecados, nos ha vivificado o hecho vivos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Y luego bajamos a los versículos 8 y 9. Versículos que creo que la mayoría de ustedes aprendieron de niños en la escuela dominical o en la escuela bíblica, porque por gracia sois salvos, como a través de la fe, no por obras, a través de la fe, y eso no de vosotros, la salvación es el regalo de Dios. Ahora, para un verdadero regalo, ¿cuánto trabajas? Nada. No hay nada que puedas hacer. Cuando trabajas para pagarle a alguien un regalo, no es un regalo, se convierte en un pago, y así la salvación es un regalo. No podemos trabajar por ella. Ahora podemos trabajar después de ello, y vamos a ver eso, pero no puedes trabajar por ello. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos su obra maestra. Ahora, en griego, ¿sabes a qué está realmente conectada esa palabra? Es poema en griego. ¿De qué palabra crees que proviene poema? ¿Ves? Ahora, ¿qué es un poema hermoso? Es alguien que tiene la habilidad de juntar todo esto en hermosas palabras y comunicarlo en rima o como quieras. Es una obra de arte en sí misma, y eso es lo que somos. Somos su obra maestra. Dios nos ha formado. Intenté encontrarlo en mi léxico griego. Escuché a un maestro de Biblia afirmar que otra palabra proviene. No pude encontrarla. Aceptaré la palabra. Otra palabra que surge de la raíz de esto es sinfonía. Ahora, no a muchas personas les gusta la música de sinfonía, pero a mí todavía me gusta en cierto grado. ¿Y qué es una sinfonía? Es todo ese grupo de instrumentos que se unen en hermosa armonía, en acordes mayores y menores, y simplemente produce toda esa hermosa música. Pero, ¿qué se necesitó? Se necesita esfuerzo para juntar todo. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Muy bien, somos su obra maestra creada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Aquí viene, por supuesto, un creyente debe vivir una vida diferente a la de la persona perdida. Debemos vivir y practicar estas buenas obras porque Dios las ha ordenado de antemano para que caminemos en ellas. Muy bien, ahora que estamos aquí, voy a continuar con los versículos 11, 12 y 13, porque acabo de hacer la afirmación, si no en esta media hora, en la anterior, que comenzando con Abraham y hasta el Antiguo Testamento, y bien entrado el Nuevo, ¿con quién trató Dios? Solo con los judíos. Solo con los judíos, con una excepción aquí y allá, pero solo con los judíos. Ahora mira cómo Pablo pone la guinda del pastel. Por lo tanto,
recuerda que ustedes en tiempos pasados eran gentiles, en la carne, no judíos, no parte de la familia o pacto abrahámico, que son llamados incircuncisión, por lo que se llama la circuncisión. Ahora en inglés sencillo, ¿qué está diciendo? El judío circuncidado llamaría a un gentil ¿qué? Incircuncidido, y generalmente añadirían otra palabra, perros incircuncisos. Esa era su expresión favorita. Muy bien, versículo 12, que en ese tiempo, ¿qué tiempo? Mientras Dios trataba con su pueblo de pacto, Israel, que en ese tiempo, antes de que llegara la era de la gracia, ustedes, gentiles, estaban con nuestro Mesías o Cristo, extranjeros. Ahora observa el lenguaje, extranjeros de la comunidad de Israel. ¿Y qué es una comunidad? Bueno, generalmente pensamos en ello como una nación, una entidad. Alguien que no es ciudadano de esa entidad es un extranjero y está sujeto a deportación casi en cualquier momento. Ahí estábamos mientras Dios trataba con Israel. Éramos extranjeros de la comunidad de Israel, no éramos judíos, no podíamos participar de esas promesas del pacto. Y éramos extraños, es decir, nosotros los gentiles, extraños a los pactos de la promesa. Estábamos afuera. ¿Y cuál era la suerte del gentil? Sin esperanza. ¿Ves? Y sin Dios en el mundo. No es un cuadro bonito, ¿verdad? Esa es la suerte del gentil, porque Dios estaba tratando con esas personas que había hecho diferentes. Pero ahora, dado que ha llegado al punto de que no hay diferencia, mira el siguiente versículo. Pero ahora, ¿ves? Ese no es el estado ahora, pero ahora en Cristo Jesús, mira, una vez que estamos en el cuerpo de Cristo como resultado de la tremenda salvación de Dios, su plan de redención, hemos sido comprados de ese mercado de esclavos del pecado, hemos sido limpiados, se nos ha dado un nuevo conjunto de ropas, hemos sido traídos a una villa, ¿y ahora qué? Queremos servirle, ¿ves? Está bien, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en un tiempo estaban lejos, es decir, de Dios y de una relación espiritual con Él, ustedes que estaban lejos han sido acercados. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. ¿Ves cómo Pablo está constantemente trayendo todo de vuelta a la obra de la cruz? Y ahora nosotros, como gentiles, hemos sido traídos al cuerpo. Somos parte de esa novia. Ahora, ¿cuál es la idea completa de una novia? ¿Para quién se está preparando? Para el novio. ¿Ves? Cristo va a llamar a la novia hacia sí mismo. Pero antes de mirarlo, queremos recordarnos qué hizo Isaac cuando vio venir la caravana y vio el polvo rodando sobre ese paisaje de Oriente Medio. Él fue a medio camino para encontrarse con la novia. Y recuerdas que cuando se encontró con la novia allí en ese campo de Oriente Medio, la llevó de regreso a casa y allí consumó el matrimonio. ¿Y qué hizo? La amó. Ahora, en nuestra próxima media hora, vamos a ver que ese es exactamente el escenario cuando Cristo se prepara para llamar a su novia a casa. Vamos a ver cómo de repente ese recipiente que miramos hace un par de semanas aquí en la pizarra estará lleno. La última persona ha sido salvada, el cuerpo está completo. ¿Qué va a pasar? La trompeta sonará. Cristo dejará el cielo y habrá una resurrección de los santos y luego iremos a verlo en el aire. Lo veremos en nuestro próximo programa de media hora. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760,
Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores. Tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.